Hola amigos de Prevención en 10 minutos libres de violencia. Muy agradecidos por toda la compañía y todas las visualizaciones que estamos teniendo en nuestras plataformas digitales. Quiere decir que el contenido está llegando y que por tanto está tocando vidas. Miren, esta semana vamos a hablar de la litigación en materia de delitos sexuales. Atención, defensores técnicos de imputados. Considero importante tocar este contenido en esta cápsula, porque miren, defender al imputado no puede convertir a la víctima en la acusada en los procesos por seducción y abuso sexual contra adolescentes, porque ahí debemos entender el desafío de la importancia para la comunidad jurídica de este tipo de delitos. ¿Cómo defender adecuadamente los derechos del imputado, cuestionar la acusación y procurar una sanción ajustable a su realidad sin someter nuevamente a la menor a un juicio sobre su conducta sexual? Miren, lo primero es identificar correctamente el hecho que se está juzgando. No todos los casos en los que un adulto mantiene relaciones sexuales con un adolescente constituyen violación sexual. Puede ocurrir que no se alegue violencia, amenaza, constreñimiento o una relación sexual impuesta, que son los elementos del tipo penal de violación sexual. Puede incluso existir una aparente voluntad del adolescente de permanecer con un adulto, y en esos supuestos la discusión jurídica puede situarse en el artículo 355 del Código Penal relativo a la seducción sexual y en el artículo 396 literal C de la ley 136-03 que define el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. El artículo 355 del Código Penal sanciona en su primer supuesto al individuo que extrae de la casa paterna o de la autoridad de sus mayores, tutores o cuidadores a una joven menor de 18 años por medios distintos de la violencia, el engaño o la intimidación previstos para la sustracción. También contempla al adulto que sin ejercer violencia deja embarazada a una joven menor de 18 años. Por tanto, una defensa técnicamente correcta debe preguntar: ¿se demostró que la menor fue extraída o desplazada de la autoridad de sus padres? ¿Se probó la intención exigida por el tipo penal? ¿Se trata del supuesto de embarazo sin violencia? ¿La acusación acreditó cada elemento concreto del artículo 355 o está utilizando la palabra seducción únicamente en un sentido social? La Suprema Corte de Justicia ha establecido que para el supuesto de extracción deben comprobarse el desplazamiento de la menor, su condición de joven menor de edad y la intención del agente. Esto significa que el tribunal no puede condenar sobre la base de una valoración moral de la relación, sino a partir de hechos probados y subsumidos estrictamente en la norma penal. Por su parte, el artículo 396, literal C de la ley 136, tiene una estructura distinta. Define como abuso sexual la práctica sexual realizada con un menor de edad o por una persona 5 años mayor para su propia gratificación sexual sin consideración de su desarrollo psicosexual. La ley permite que este abuso se configure incluso sin contacto físico. Y ahí la Suprema Corte de Justicia ha confirmado que lo esencial es comprobar la conducta sexual, la diferencia de edad, la finalidad sexual del adulto y la condición de persona en desarrollo que es la víctima. La defensa tiene, por tanto, un campo legítimo de litigación. Puede cuestionar la prueba de la edad, puede discutir si se acreditó la diferencia mínima de 5 años, puede controvertir la existencia y naturaleza de la práctica sexual, puede examinar la autoría, la credibilidad de los medios de prueba, la legitimidad de las entrevistas, la correspondencia entre los hechos acusados y el tipo penal. Tiene también la posibilidad de plantear si los mismos hechos permiten aplicar simultáneamente los artículos o si existe una concurrencia aparente de infracciones que deben resolverse para impedir una duplicidad sancionadora. Eso es defensa técnica. Lo que no fortalece la defensa es afirmar que la menor ya había estado con otros hombres, que había convivido anteriormente con otras personas, que supuestamente estaba casada o que el imputado no fue su primera pareja sexual, porque ninguna de estas circunstancias constituye un elemento del artículo 355 ni del 396. La experiencia sexual anterior del adolescente no prueba que el hecho actualmente juzgado sea
lícito, tampoco modifica su edad o elimina la diferencia existente con el adulto, ni demuestra que poseía la madurez psicosexual de una persona mayor de edad. Desde la ciencia, la victimización sexual previa puede incluso constituir un factor de vulnerabilidad y aumentar el riesgo de nuevas victimizaciones. Por eso, utilizar el pasado sexual de un adolescente como prueba de madurez puede conducir a una conclusión científicamente equivocada y jurídicamente perjudicial. Además, los estudios muestran que los argumentos sustentados en mitos sobre la conducta sexual de las víctimas influyen negativamente en la percepción de su credibilidad y favorecen la atribución de responsabilidad a quien denuncia. El cuestionamiento culpabilizante dentro del sistema de justicia puede producir victimización secundaria, vergüenza, retraimiento y mayor afectación emocional. Entonces, el sistema interamericano también exige abandonar esos estereotipos. Por ejemplo, en el caso Angulo Lozada contra Bolivia, la Corte Interamericana advirtió que el análisis de la violencia sexual contra un adolescente debe considerar su edad, su condición de persona en desarrollo y la desigualdad de poder existente con el adulto. El consentimiento no puede presumirse a partir de estereotipos sobre su comportamiento, su vida sexual o la manera en que mantuvo el vínculo. En el caso también Guzmán Albarracín y otras contra Ecuador que habíamos mencionado en otras cápsulas, la Corte Interamericana examinó la utilización de una relación aparentemente consentida para ocultar una dinámica de poder y aprovechamiento ejercida por un adulto sobre un adolescente. Y hay otro caso de los menores de edad de iniciales BRP y BPC y otros contra Nicaragua, en donde se insistió en que los procesos judiciales deben desarrollarse evitando interrogatorios, confrontaciones y prácticas que produzcan una nueva victimización. ¿Dónde puede entonces introducirse el contexto cultural del imputado? Bueno, en el lugar jurídicamente correcto, la defensa puede demostrar mediante pruebas sociales, por ejemplo, el trabajo social es valiosísimo, testimoniales o periciales, que el imputado procede de un entorno donde las uniones tempranas han sido históricamente normalizadas, puede acreditar su nivel educativo, su historia personal, la ausencia de antecedentes, la existencia de violencia física, su conducta posterior, sus posibilidades de reinserción y cualquier otra circunstancia relevante para individualizar la sanción, pero debe hacerlo sin transformar la cultura en una justificación automática ni trasladar la responsabilidad hacia la menor. El argumento correcto no es ella era una menor, ella era una mujer porque había tenido otras parejas. El argumento debe ser sin negar los derechos del adolescente ni los elementos que hayan sido demostrados. Estas son las circunstancias personales, sociales y culturales del imputado que el tribunal debe valorar al momento de determinar la respuesta penal proporcionada. Nuestra Suprema Corte de Justicia ha hecho evaluaciones de los artículos 355 y 396 y ha reiterado que la decisión debe descansar en la prueba concreta, la sana crítica y la correcta subsunción de los hechos y no en afirmaciones generales y prejuicios. Una defensa responsable debe proteger la presunción de inocencia de su defendido. Y esto exige que cada elemento del tipo penal sea probado, debe discutir la calificación jurídica, controlar la proporcionalidad de la pena, pero no puede convertir la vida sexual de un adolescente en el centro del proceso, porque una cosa es defender al imputado y otra muy distinta es intentar defenderlo haciendo que la menor vuelva a sentarse, simbólicamente hablando, en el banquillo de los acusados. La mejor defensa no es la que desacredita a la víctima, es la que conoce el tipo penal, la que cuestiona la prueba con precisión y procura una sanción justa sin causar una nueva violencia. Esto es importante para que se tome en cuenta en la litigación estratégica en delitos sexuales. Gracias por acompañarme esta semana en Prevención en 10. Gracias por seguir nuestro contenido. Gracias por difundirlo también y ayudarnos a transformar la vida en la sociedad dominicana. Hasta la próxima semana.